Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar unos 2 minutos para esperarle a los demás compañeros. ¿Sí? Si pueden hacer un print de pantalla y enviar al grupo de WhatsApp para que se puedan ir sumando las compañeras y los compañeros que faltan. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días para todos. Bienvenida,
Blanca, bienvenida María, bienvenida también Graciela, Nancy, bienvenido Carlos, Liliana, Esmelda, María Celina, Angélica, Liz Balbina, Maricelda. Bienvenidos a todos los que están. Seguro que también se van a ir sumando más personas a lo largo de esta clase. Así como les dije en el audio, me gustaría que puedan en esta parte puedan participar un poco más, al menos las personas que no suelen participar mucho. Si de repente es su conocido, de repente es algún familiar, si le pueden insistir, ¿verdad? También a que puedan participar, que no se van a arrepentir. Ya esta semana vamos a estar ya cocinando, voy a estar alzando videos, grabaciones, ya cocinando. Vamos a estar haciendo en este primer módulo comida paraguaya, ¿sí? Estuve viendo también en el grupo de WhatsApp ayer y la mayoría estuvo ya practicando los cortes, así que me pone muy feliz. Les quiero felicitar a todos los que enviaron, a todos los que ya estuvieron practicando los cortes. Ya creo que algunos aprovecharon, ya cocinaron también. Así que felicidades. La verdad que el primer paso para poder cocinar siempre es la práctica, ¿verdad? La práctica. Es muy importante que podamos practicar porque van a haber recetas, van a haber cortes, de repente que no nos van a salir en la primera. Entonces, por eso es muy importante que podamos practicar siempre. Si no nos sale en la primera, bueno, probamos, nos sale en la segunda y y así sucesivamente. Ahora, entonces, practiquen, ¿sí? Ya tienen videos, pueden ingresar a la plataforma las veces que quieran. Tienen las 24 horas, pueden entrar sábado, domingo, mirar los videos, practicar. Se les va a estar entregando esta semana también ya su recetario, van a tener a disposición el recetario, van a poder tener recetas. Entonces, para que puedan ir practicando ya, cocinando para su familia, para amigos, para lo que quieran, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ir hablando de la última parte de nuestro módulo 6, ¿sí? Vamos a estar hablando, pero antes me gustaría saber si es que se me escucha bien, ¿sí? Si es que me pueden confirmar si escuchan, si es que pueden ver bien. Buen día, ya te escucho perfecto, profe. Buen día, Esmelda, muchas gracias. A ver, otra persona si me puede confirmar para Buen poder día, iniciar. profe. Sí, Yo también yo te te escucho escucho perfectamente. perfectamente. Buen día, muchísimas gracias, súper bueno. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco. Ya estuvimos viendo cortes, ya estuvimos hablando de algunas técnicas, métodos de cocción, guisado, salteado, ¿verdad? Todo esto vamos a estar nosotros utilizando en nuestras clases prácticas, ¿verdad? Entonces, importante es que nosotros podamos volver a releer. De repente, si se olvidaron, bueno, pueden volver a releer, pueden volver a mirar los videos, la mise en place que es, ¿verdad? Que son partes importantísimas antes de empezar a cocinar, ¿sí? Yo no puedo cocinar algo sin tener una mise en place hecha. Yo no puedo cocinar algo sin tener mis herramientas adecuadas. Pero yo no puedo trabajar sin tener organizada mi lugar de trabajo, bien ordenado, despejado, si voy a amasar algo, ¿verdad? Entonces, esos detalles, antes de empezar a cocinar, tenemos que tener en cuenta. También, el día de hoy vamos a aprender lo que es, por ejemplo, qué es una sopa, ¿sí? Y cuáles son las salsas madres, ¿verdad? ¿Qué son salsas especialmente? Vamos a hacer un pequeño resumen. Creo que la mayoría sabe más que es sopa, ¿verdad? Hay sopa paraguaya, este es sopa, pero líquida, ¿verdad? Generalmente, la sopa es un plato alimenticio, ¿sí? Con una base líquida. Generalmente puede ser agua,
De repente puede ser algún fondo, ¿verdad? Algún caldito, algún fondo de verdura, de carne, pero la sopa es líquida, ¿sí? Al menos este tipo de sopa. Generalmente nosotros conocemos sopas de verduras, sopas más calientes que frías, ¿verdad? No sé si alguien conoce la sopa fría que se consume en España, por ejemplo, que se llama el gazpacho. Es una sopa de tomate fría, se toma bien frío en el verano, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de sopas. Nosotros generalmente conocemos más las sopas calientes de cebolla, de repente de zapallo, de repente también, ¿por qué no? Una sopa de vegetales, de verduras, zapallo, papa, ¿verdad? Entonces, siempre estamos más acostumbrados a comer en el frío sopas, ¿verdad? Entonces, la sopa es un alimento, o sea, es un plato líquido, ¿sí? Existen muchos ingredientes de los cuales se pueden hacer una sopa. De repente también se pueden usar legumbres, poroto, arvejas, de repente también varias legumbres que estamos más acostumbrados también a comer, ¿sí? Eh, las sopas se dividen de acuerdo a algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo a su densidad. Hay sopas que son más espesas y otras sopas que son más ligeras, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en este caso las sopas claras o livianas. ¿Cuáles son? Son esas sopas que prácticamente no tienen muchos ingredientes y es más un caldito, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el famoso caldito que conocemos, de repente se le pone un trocito de pollo, ¿verdad? Es más una sopa para personas que de repente están con problemas de estómago o de repente no pueden comer mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sopas que son más livianitas, ¿sí? Luego tenemos las sopas cremas, que ahí sí las sopas ya son un poco más espesas, un poco más pesadas. De repente se puede espesar mucho, con mucho, por ejemplo, una sopa de zapallo tiene bastante zapallo, entonces es bastante espesa. De repente también se puede utilizar un espesante que vamos a estar viendo en esta clase, algunos tipos de espesante, pero específicamente uno que vamos a estar usando, ¿sí? Y luego tenemos los potajes, que generalmente son sopas donde se utilizan legumbres, ¿verdad? Puede ser habilla, de repente poroto, de repente manteca, ¿verdad? Generalmente son sopas de legumbres, ¿sí? También se pueden dividir de acuerdo a su temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije al comienzo, tenemos sopas frías y también existen sopas calientes, ¿verdad? Las sopas se toman frías en el verano en algunos países. Nosotros no estamos acostumbrados a comer, al menos acá en mi zona, ¿verdad? No estamos acostumbrados a comer sopas frías, ¿verdad? Entonces, más comemos sopas en el invierno, ¿sí? No sé si hay por ahí alguien suele comer sopa fría, puede escribir acá en el chat o puede prender su micrófono sin problema para poder compartir un poco también con la clase, ¿sí? Bueno, luego tenemos algunas observaciones, ¿verdad? Normalmente las sopas generalmente tienden a tener el nombre del ingrediente principal. Por ejemplo, una sopa que tiene más cebolla que otra cosa, normalmente sería o se le llama una sopa de cebolla. Si una sopa está hecha de calabaza, su nombre sería sopa de calabaza o sopa de verduras, ¿verdad? Por ejemplo, si es que tiene varias verduras. Entonces, un dato importante es que las sopas generalmente tienen el nombre del ingrediente principal, ¿sí? También eh, las sopas se pueden espesar un poco utilizando, por ejemplo, féculas, almidones, de repente para hacer un poco más espeso. Creo que hay gente que utiliza la maicena, por ejemplo, que es un tipo de almidón que hace que se espese también la comida, ¿sí? Y también se puede utilizar un rux. ¿Qué es un rux? Eso vamos a estar viendo ahí en la siguiente
diapositiva, ¿sí? Eh, Ahora vamos a entrar un poco en la parte de los espesantes. ¿Qué quiere decir espesante? Espesante es un ingrediente que le hace un poco más espesa a una preparación. Por ejemplo, para hacer una salsa blanca, nosotros usamos leche y usamos un espesante. Ese espesante puede ser almidón, puede ser un Rux, puede ser otros tipos de espesante, pero el más común es el Rux o el almidón, que sería la maicena que conocemos nosotros, ¿verdad? La marca. Entonces, es un espesante. Entonces, nosotros espesamos la leche con ese espesante para crear una salsa blanca, ¿verdad? Que creo que la mayoría conoce. Así no conocen, no hay problema. En esta clase vamos a aprender a hacer una salsa blanca, ¿sí? Bueno, ¿qué es un Rux? ¿Sí? ¿Qué es Rux? ¿Qué significa Rux? Rux significa o es una mezcla en iguales cantidades de harina y manteca, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 50 gramos de Rux. Necesito 40 gramos de Rux. ¿Sí? Supongamos que necesito 40 gramos de Rux. Entonces, si la regla me dice que la mitad tiene que ser harina y la mitad tiene que ser manteca, entonces, si quiero 40 gramos de Rux, voy a utilizar 20 gramitos de manteca y 20 gramos de harina. O en el caso, si es que no tengo balanza, ¿qué pasa? Puedo hacer una cucharada de manteca, una cucharada de harina, ¿verdad? Tiene que ser en iguales proporciones. No puede ser un poco más de manteca y un poco menos de harina, porque no va a no va a tener la textura que buscamos, que es una textura pastosa, ¿sí? Entonces, es como una pasta, ¿verdad? Vamos a ver después, no se preocupen, pero sí tenemos que conocer esto. Si de repente les dicen una receta, leche, Rux, de repente le pide, entonces, yo ya sé que tengo que utilizar 50 gramos de Rux, por ejemplo, les pide. Entonces, 25 gramos de harina, 25 gramos de manteca, ¿sí? Entonces, el RUC es un espesante que ayuda a espesar y a darle un poco de sabor a las salsas y está hecho de mitad de harina y mitad de manteca, ¿sí? Bueno, luego tenemos que el proceso de elaboración, cómo se hace un RUC, ¿sí? Vamos a practicar eso, no se preocupen, pero a simples palabras, ¿cómo se hace? Primero, se pone en una sartén pequeña o en una sartén la que tengan, se pone la manteca. Se pone a derretir la manteca en un fuego no muy alto para que no se queme, sino un fuego medio abajo, ¿sí? No fuerte. Se derrite toda la manteca y le vamos agregando la harina. Una vez que se integre toda la harina, mezclamos bien, ¿sí? Entonces, esa es la preparación. Súper fácil de preparar un Rux. No hay ningún secreto, súper fácil, pero tenemos diferentes tipos de Rux de acuerdo al tipo de salsa que voy a hacer. Tenemos tres tipos de Rux. Tenemos el Rux blanco, que generalmente se utiliza para hacer una salsa blanca, que es la salsa bechamel o salsa blanca como le conocemos, que tiene leche, ¿verdad? Que está hecho de leche. Y otros ingredientes para condimentar y darle sabor. Luego tenemos el Rux rubio, que se utilizan, por ejemplo, para hacer salsas. De repente le quiero poner a un pescado, a un pollo, ¿verdad? Entonces es una salsa, el Rux es un Rux rubio o dorado. ¿Cuál es la diferencia con la blanca? La blanca se cocina la manteca, o sea, se derrite la manteca, se le agrega la harina y se cocina por 1 a 2 minutitos nomás. Y ya se saca del fuego o ya se apaga el fuego, ¿sí? En cambio, el Rux rubio se cocina unos minutos más para que tenga ese color dorado. Entonces se cocina unos minutos más. Se cocina de 5, 6, unos cuantos minutos más que el Rux
blanco, ¿sí? Y luego tenemos el Rux oscuro. ¿Qué es el Rux oscuro? Es lo mismo, solamente que se cocina por más tiempo hasta que tenga un color un poco más oscuro, un poco más dorado, medio, es cuando se va oscureciendo la harina, ¿sí? El Rux. Entonces, se utilizan para salsas oscuras, para espesar salsa oscura. Entonces tenemos tres tipos de Rux. La salsa, perdón, el Rux blanco, el Rux dorado y el Rux oscuro. ¿Sí? Sería lo mismo. Se utiliza iguales cantidades de harina y manteca y la diferencia es que uno se cocina un poco más y el otro también un poco más. ¿Sí? Entonces, el Rux es un espesante para espesar salsas. Sí. Eh, Luego acá tenemos una pequeña tabla para que puedan ver. Si se fijan acá en la izquierda, tenemos la salsa, ¿verdad? De repente como yo voy esa o una salsa mediana, que no sea muy ligera ni muy espesa. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Acá tenemos la tabla, ¿sí? Esta tabla me dice una salsa liviana, por ejemplo, una salsa para hacer ñoquis, para hacer una pasta, ¿verdad? Una salsa livianita. Acá tenemos manteca, harina y Rux. Lleva 100 gramos de Rux en un litro. En un litro de leche va a llevar 100 gramos de Rux. Y si es 100 gramos de Rux, nos dice que es 50 gramos de manteca y 50 gramos de harina. Entonces, esa es la regla, ¿verdad? Utilizo. Si quiero hacer una salsa livianita, bueno, un litro de leche, 100 gramos de Rux, mitad de manteca, mitad de harina, ¿sí? Y eso se lleva a fuego con la leche para que al cocinarse se empiece a gelatinizar el almidón, ¿sí? El almidón de la harina. Luego tenemos una salsa mediana. La salsa mediana lleva 150 gramos de Rux en un litro. ¿Ven que lleva un poquitito más? Lleva 50 gramos más que, que la salsa liviana. Entonces, eso hace, mientras más Rux tiene tu líquido, se hace más espeso. ¿Verdad? Luego tenemos la salsa pesada o muy pesada. ¿En qué, por ejemplo, puedo utilizar una salsa pesada? Por ejemplo, para hacer rellenos de empanada. De repente quiero hacer una empanada de jamón y queso y le puedo hacer o puedo ponerle una salsa blanca bien espesa. Le pongo 250 gramos de Rux. Acá como pueden ver en un litro, 250 de 125 de manteca, 125 de harina. Entonces eso hace que la salsa sea bien espesa, ¿verdad? Depende a qué preparación o a qué comida, a qué salsa quiero hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que yo sepa, bueno, voy a hacer una empanada de jamón y queso, genial, quiero ponerle salsa blanca, hago una salsa blanca bien espesa y ahí agrego, le mezclo con el jamón y el queso, ¿sí? Eh, Tenemos también otros espesantes, no solamente el Rux, sino que también tenemos otros espesantes y tenemos, por ejemplo, el almidón de maíz, como ya les dije, que generalmente encontramos con la marca Maicena. Creo que Maicena es la marca que más está vendiendo almidón de maíz, se llama Maicena y eso generalmente creo que se utiliza mucho también. Entonces, como que es un almidón cuando se lleva a fuego, al llegar a una cierta temperatura, el almidón se gelatiniza, o sea que empieza a espesarse, ¿sí? Entonces, el almidón de maíz también es un arrobrot. ¿Qué es el arrobrot? Es una mezcla de diferentes raíces. Se utiliza como, por ejemplo, el almidón de maíz, pero las salsas son para salsas más transparentes, ¿sí? Y es un poco más caro, por eso es que no se utiliza mucho. Luego tenemos los almidones modificados, la yema y crema también se suele utilizar para poder espesarse, sangre y coral también se suele utilizar para espesar,
crema y manteca y verduras, ¿verdad? Las verduras también se pueden, puré de verduras especialmente, se pueden usar para hacer un poco más espesa la preparación. Generalmente nosotros lo que más vamos a utilizar es Rux o el almidón también, ¿sí? La maicena. Entonces, eh, ¿qué son las salsas? ¿Qué es una salsa? ¿Verdad? Nosotros como participantes de este curso no podemos terminar el curso sin antes saber qué es una salsa. ¿Para qué es una salsa? ¿Por qué? Porque la salsa es un líquido, siempre va a ser un poco líquido, puede ser espesa, puede ser liviana, pero generalmente tiene que tener sabor, tiene que realzar el sabor de tus comidas, tiene que ser, es un líquido sabroso que le aporta sabor, le aporta textura, de repente color también, porque hay salsas que son de diferentes colores, entonces le da sabor, le da color y textura a los platos, ¿sí? También las salsas son combinadas con alimentos, ¿verdad? Para buscar el contraste del trozo principal. También existen eh, salsas madres, que eso vamos a estar viendo. ¿Qué quiere decir salsas madres? Que son las salsas principales de las cuales pueden salir otras salsas. Por ejemplo, tengo una salsa blanca que se llama salsa bechamel y esa salsa yo le puedo agregar, por ejemplo, otros ingredientes, un champiñón, le puedo agregar champiñones y ahí se vuelve, pasa de ser salsa bechamel a una salsa champiñón. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los ingredientes que se van agregando, se van convirtiendo o van cambiando de nombres, ¿sí? Pueden ser salsas para pastas, salsas para comer con carne. Por ejemplo, la mayonesa es una salsa madre y cuando se le pone ajo, es una mayonesa de ajo o salsa de ajo, ¿verdad? Entonces ya cambia su nombre por el ingrediente que va teniendo también. ¿Sí? Las salsas clásicas tienen una base, ¿verdad? Generalmente pueden ser fondo, puede ser manteca, puede ser huevo, leche, ¿verdad? Eh, entonces, generalmente es un líquido sabroso que normalmente se espesa de acuerdo a qué tipo de comida voy a querer hacer con esa salsa, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la salsa. Nosotros vamos a practicar salsa de tomate, salsa blanca, también una salsa mayonesa también vamos a aprender a hacer, que es una salsa básica, ¿sí? Entonces, eh, eso vendría a ser la salsa. ¿Cuál es o cómo es la familia de las salsas? ¿Sí? Tenemos un líquido, es un líquido y como les dije, lleva un espesante, ¿verdad? O sea, ese líquido se espesa para que sea más cremosa, un poco más, con más cuerpo y sale una salsa madre, ¿verdad? Por ejemplo, la leche con el Rux sale una salsa blanca que es una salsa madre. Y para poder sacar otras salsas, se le agrega salsa madre o otra salsa madre secundaria y un sabor adicional y se convierte en una salsa derivada, ¿sí? Entonces, tenemos salsas madres y salsas derivadas. Las salsas madre son consideradas básicas en la gastronomía. ¿Por qué se les llama así? Porque a partir de ellas salen otras salsas. De una salsa de tomate se le agrega aceituna, se le agrega otros ingredientes y ahí agarra el nombre de esa salsa, ¿verdad? De repente ya hay nombres estipulados o de repente ese le da el nombre con los ingredientes que tiene, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pequeño cuadro, una lista de cuáles son las salsas madres, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar algunas nada más, porque hay otras que no vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, la salsa de tomate es una salsa que vamos a estar practicando, vamos a estar haciendo en este curso, es la salsa madres oscuras. ¿Qué quiere decir? Lleva un fondo oscuro y un espesante de Rux oscuro. Entonces,
Se puede hacer una salsa de miglas, una española y una salsa de tomate. Luego tenemos las salsas madres claras. Tenemos la salsa bechamel y la salsa velouté, que es para pollo, para de repente pescado también. Luego tenemos la salsa holandesa y bernesa, que estas dos salsas no vamos a estar haciendo porque prácticamente no se utiliza más. Luego tenemos una salsa madre emulsionada fría. Estas son salsas frías, ¿sí? Tenemos la mayonesa y tenemos la vinagreta también, ¿sí? Que creo que más de uno también conoce. Es muy típico comer en las cenas de fin de año una lengua a la vinagreta, por ejemplo. Entonces, eh, estas son las salsas madres. Van a encontrar esta información en su plataforma también. Así que un poco para poder manejar y poder saber, de esta salsa yo puedo hacer y puedo agregarle otros ingredientes y salen otras salsas, ¿sí? ¿Cómo se hace una salsa bechamel, por ejemplo, una salsa blanca? Se le pone leche y un rux claro. Y luego ya puedes agregarle los condimentos que quieras. De repente le puedes poner un poco de cebolla, ajo, pimienta, sal, obviamente, y de repente otros condimentos, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en esta tabla, podemos ver generalmente qué fondo qué preparación va con qué tipo de rux. Por ejemplo, la salsa de tomate, particularmente yo, no le suelo poner rux, ¿verdad? Entonces yo le voy a mostrar mi forma de hacer también mi salsa de tomates. Eh, entonces, también de repente es importante que salgamos un poco de lo normal, ¿verdad? No de repente hacer así como dice en la receta, sino de repente, bueno, cambio algunos ingredientes, agrego otros ingredientes, ¿verdad? Me imagino un poco, utilizo los ingredientes que tengo. Entonces eso es muy importante también a la hora de cocinar, o sea, no se cierren en una sola receta, sino que también pueden ir variando, probando, agregándole algunos otros ingredientes, ¿sí? Y acá tenemos las salsas madres frías, que la mayonesa lleva aceite y yema o huevo, puede ser huevo entero, y el vinagre y aceite para una vinagreta. También de ahí se le puede agregar un poco de locote, un poco de perejil, ¿verdad? Poquitito de sal o lo que vos quieras. Pero la base es vinagre y aceite. Si quiero hacer una vinagreta, yo ya sé, vinagre y aceite. Si tengo una mayonesa, necesito aceite y huevo, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá para poder continuar? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar igual también? No hay nada que preguntar. Muy claro está, profe. Súper. A ver, a ver, otro compañero o compañera. Todo muy claro para mí hasta ahora, profe. Dale, súper Mariela, muchas gracias. Bueno, entonces, esta parte, ¿verdad? Importante que podamos manejar, ¿verdad? Porque de repente, bueno, quiero hacer una salsa blanca y por más de que yo tenga la mejor intención de hacer una salsa blanca, si yo no sé qué ingredientes lleva, no voy a poder hacer, ¿verdad? Por más de que de repente sepa la técnica. Entonces, importante saber qué es el RUX, qué son las sopas. De repente estoy en mi casa, no quiero cenar algo pesado, quiero cenar algo livianito, tengo mucho zapallo o tengo verduras, entonces puedo hacer una sopa de verduras, ¿verdad?
Entonces, por eso es que nosotros en este curso vamos a aprender, primeramente estamos aprendiendo técnicas y después vamos a entrar en la parte de la receta. No vamos a poder igual cocinar, ¿verdad? Pero de repente yo te pongo unos ingredientes enfrente y si no estudiaste técnicas te vas a perder. Por eso es muy importante que se pueda también practicar, leer y ver esta parte, ¿verdad? Que es muy importante porque se van a dar cuenta que lo que estamos hablando ahora vamos a poner en la práctica. Entonces, esta parte es la base para empezar a cocinar. Así que cuando tienen tiempo, vean los videos, entren a la plataforma, también pregúntenme, yo estoy 100% para poder ayudarles si de repente no saben cómo enviar alguna tarea o responder algo, pregunten, o de repente quieren hacer una comida y no están en el recetario o tienen dudas sobre algo, sobre la cocina, sin problema también les puedo estar ayudando, ¿sí? Así que mucha fuerza, vamos a empezar ya ahora en el módulo 7, que ya van a tener videos, especialmente varios videos de varias recetas en la plataforma, ¿sí? Así que para que se vayan preparando también. Bueno, también vamos a estar haciendo tortas y panes, ¿verdad? Vamos a estar haciendo tortas y panes. Entonces, tenemos que, obviamente, estudiar lo que son los agentes leudantes. Tenemos agentes leudantes químicos, biológicos y físicos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir agentes leudantes? Dice agentes leudantes. Agentes leudantes son compuestos, pueden ser químicos, biológicos o físicos, que hacen que, por ejemplo, el pan, ¿verdad?, pueda fermentar y pueda crecer para meter al horno, ¿sí? Entonces, le aporta sabor, le aporta textura a los preparados que vamos a hacer con los agentes leudantes, ¿verdad? Podemos utilizar agentes leudantes químicos que generalmente se utilizan más en pastelería, en tortas, en galletitas, ¿verdad?, en tartas. El ingrediente o el más conocido, ¿verdad?, es el polvo de hornear, que generalmente le ponemos a los bizcochuelos, a las tortas, para que al contacto viene como un polvo, nosotros le agregamos a la preparación una pizca nada más, y el polvo de hornear necesita líquido y necesita temperatura para poder crecer, para poder activarse. Entonces, cuando ingresa en el horno, se empieza a hinchar tu bizcochuelo, es porque tiene polvo de hornear. También otro levante químico puede ser el bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio y el cremor tártaro, que se utiliza más bien para, por ejemplo, espesar salsa. Esos picantes que ustedes comen o que conocen, esos picantes que vienen así, o algunas salsas, como por ejemplo el ketchup o la mayonesa, perdón, ketchup o la sabor o la mostaza, generalmente tiende a tener cremor tártaro, para que es más para preparaciones frías, ¿sí? Luego tenemos agentes leudantes físicos. ¿Qué es o cuáles son los agentes leudantes físicos? Los agentes leudantes físicos son o es la acción que le damos de forma física a nuestra preparación. Por ejemplo, cuando batimos los huevos para ponerle a nuestro bizcochuelo, ese es un agente leudante físico. ¿Por qué? Porque hacemos batir, o sea, batimos y gracias a eso ingresa aire en las bolitas del huevo, o sea, en las bolitas de aire entra, se forma aire y eso al ingresar al horno crece. Entonces, por eso es que cuando batimos nuestro bizcochuelo, no le ponemos cremor tártaro
y, o sea, no le ponemos polvo de hornear, no le ponemos ningún otro leudante y metemos al horno e igual se hincha. Es porque batimos bien nuestro bizcochuelo, ¿sí? Luego tenemos los agentes leudantes biológicos, ¿sí? Que el principal es la levadura. Era como que vamos a hacer panes, vamos a estar haciendo pan casero, vamos a estar utilizando levadura, ¿verdad? Entonces, la levadura hace que la preparación o la masa fermente y leude. Eso le ayuda a tener sabor. Se producen algunos gases que cuando vos metes al horno tu pan, se evapora el alcohol y se queda hinchado, ¿verdad? Se queda como esponjoso. Eso es lo que le da la esponjosidad al pan, es la levadura, ¿sí? Entonces, químicos, agentes leudantes físicos y agentes leudantes biológicos. ¿Sí? Esto vamos a estar utilizando en nuestras recetas. ¿Sí? Como dije, tenemos la levadura fresca y la levadura seca. ¿Sí? En este caso, eh, a ver, Celia levantó la mano. No sé si querés comentar algo, Celia. Si te gustaría comentar algo, Celia, ¿tenés alguna duda o querés aportar algo? Bueno, seguimos. Entonces, como estaba diciendo, tenemos la levadura fresca y la levadura seca. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En que la levadura fresca tiene que estar siempre en la heladera, tiene que estar fresca, la levadura seca no hace falta. La levadura fresca también es menos potente a comparación de la levadura seca. Por ejemplo, si vamos a usar levadura fresca, pero de repente se nos terminó y solamente tenemos levadura seca, bueno, en vez de usar 50 gramos que me pedía la receta de levadura fresca, utilizo la mitad de levadura seca. Sí, o sea, si la receta me dice 50 gramos de levadura fresca, bueno, yo utilizo levadura seca, porque no tengo levadura fresca, utilizo la seca y utilizo la mitad. ¿Sí? Entonces, esa es estas son las dos tipos de levadura que vamos a estar encontrando en el mercado, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere aportar algo hasta acá, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con levadura, vamos a estar utilizando el batido, vamos a estar utilizando el polvo de hornear en algunas recetas para que, por eso es importante que podamos saber. Entonces, ¿para qué sirve el polvo de hornear? ¿Para qué sirve la levadura en nuestra masa? ¿Para qué batimos una preparación de torta? ¿Verdad? ¿Para qué? Por eso es importante que sepamos primero para qué hacemos eso y luego, bueno, para eso es, entonces de repente puedo utilizar, ¿sí? Discúlpame, A profe. ver, ¿Cuál era la levadura fresca o la seca? ¿Cuál era el más potente? la levadura seca. Si Ah, es la seca. que, si la seca, por ejemplo, hay veces que me preguntan, ¿verdad? Otros alumnos de repente, profe, si yo me fui al súper y no encontré la levadura fresca, ¿puedo utilizar igual la levadura seca? Sí, puedes utilizar. Solo que si tu receta, vos normalmente usabas 50 gramos de levadura fresca, entonces tenés que usar la mitad de levadura seca, ¿sí? O sea, Sí. 25. Y también, a diferencia de la levadura fresca, primero la levadura seca tenés que hidratar. Hidratas en agua, un poquitito con el agua que lleva tu masa, hidratas un poco y después le agregas a tu preparación. ¿Sí? Ah, sí, sí, entiendo. Eso nomás ¿Vos, quería saber porque siempre. vos solés Sí, hacer pan, Lidia? sí, suelo hacer, pero no sabía cómo se usaba tanto la levadura.
Me confundía mucho. Ah, y la levadura fresca es el que más utilizas entonces. No, la seca. Ah, la seca. Sí, la seca. Ah, genial. La levadura fresca lo que tiene es que eh, vos tenés que usar un poquitito más y que siempre tiene que estar en la heladera. Si es que está así con el calor que tenemos ahora, se va a descomponer muy rápido. Esa es la diferencia también, ¿sí? De este, Nosotros vamos a estar... ¿Qué tipo de panes suele hacer vos, Lidia? Eh, pan casero. Pan casero, Sí. buenísimo. Vamos a aprender también pan casero en este curso y pan chip también, ¿sí? Se van a tener a mano. ¿Está bien? Dale, está bien, gracias. Buenísimo, Lidia, buenísimo. Bueno, a ver, eh, la última parte que me gustaría compartir con ustedes es la parte de los aceites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les voy a dejar como tarea para que puedan leer la parte del queso, la parte del queso Paraguay, los tipos de queso, algunos tipos de queso que vamos a utilizar. Y me gustaría en este tiempo que nos queda hablar un poco de los aceites, que es un tema muy importante porque yo veo que mucha gente cocina el aceite hasta que llegue a humear, hasta que saque humo. ¿Verdad? Vamos a ver ahora por qué no tenemos que llegar hasta ese punto. El aceite de cocina es una grasa vegetal, puede ser grasa vegetal, puede ser de animal o puede ser sintética, que se usa para freír, de repente para hornear, también para saltear y algunos otros tipos de cocción. Generalmente lo que más utilizamos es aceite, ¿verdad? Para casi todo. ¿Por qué? Porque cocina los alimentos, le da sabor también a las comidas, ¿sí? También se usa, por ejemplo, para saborizantes que no involucran calor, por ejemplo, el aceite de oliva, el extra virgen generalmente se utilizan para agregarle a las ensaladas o de repente ponerle a preparaciones ya así sin cocinar, ¿verdad? Entonces, a ensaladas, salsas con pan de repente. El aceite también de cocina suele ser líquido, ¿sí? A temperatura ambiente, aunque algunos aceites contienen grasas saturadas como el aceite de coco, ¿verdad? Nosotros generalmente conocemos el aceite es líquido, ¿verdad? A temperatura ambiente. De repente si enfriamos, sí se vuelve como un poco más, al cocinar, de repente se vuelve un poco más durita, ¿verdad? Pero nosotros conocemos o utilizamos el aceite líquido, ¿sí? En este caso, tenemos el aceite puede ser vegetal, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de soja, puede ser aceite de girasol. Existen diferentes tipos de aceites. ¿Y cuál es el más recomendable para utilizar en la cocina? ¿Verdad? ¿Cuál es el más recomendable? Eso vamos a ver acá. Eh, Tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber que cuando un aceite se cocina y llega a una temperatura muy alta para ese aceite, empieza a salir humo. Por eso es que de repente queremos hacer tortilla o queremos hacer empanada y de repente nos olvidamos y dejamos nuestro aceite en el fuego y empieza a sacar humo, empieza a sacar humo. Bueno, ¿qué pasa? El aceite en ese punto se está quemando, se llama el punto de humo y ese aceite se está empezando a saturar. ¿Qué quiere decir eso? Está pasando de ser bueno a ser malo para la salud. Por eso es que tenemos que saber esta parte, conocer esta parte, porque yo no puedo dejar mi aceite en el fuego que empieza a humear, que le salga humo. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese caso? Apago mi fuego o saco de mi fuego hasta que baje la temperatura. También, ¿qué pasa? Tengo que saber cuáles son los aceites o aceite de qué es más recomendable, porque de repente yo puedo encontrar en mi despensa un aceite barato, pero había sido no era para poder cocinar y eso con el tiempo te puede dañar la salud.
Y si es que vas a cocinarle a alguien, peor, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un poco el aceite, tenemos los tipos de aceite. Tenemos, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de girasol, el aceite de aguacate, una infinidad de aceites que se pueden utilizar en la cocina, pero ¿cuál es el aceite más recomendable entre todos? Es el aceite de girasol. ¿Por qué? Como pueden ver, si pueden acercar ahí en su pantalla, dice en el segundo punto, aceite de girasol 232 grados. ¿Qué quiere decir eso? Es el aceite o es uno de los aceites que más aguanta al calor. Si más aguanta el calor, es el que menos rápido se descompone. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá, tenemos, por ejemplo, eh, el aceite de soya, por ejemplo, 160 grados. ¿Qué quiere decir? Que a una temperatura muy baja ya empieza a humear y se empieza a descomponer. ¿Qué pasa cuando se descompone? Uno, ya no es saludable para la salud y dos, ya va cambiando el sabor también a lo que vamos a cocinar. Si voy a hacer una empanada, de repente voy a hacer mi tortilla, bueno, ya le va cambiando y aparte de eso, está dañando la salud. Entonces, nosotros en la cocina tenemos que tener cuidado en esta parte, utilizar ingredientes adecuados para tal o cual tipo. Si de repente quiero hacer una ensalada y tengo aceite de oliva extra virgen, el aceite de oliva extra virgen está prohibido luego poner en el fuego. Si tengo extra virgen, es para ensaladas o comer así nomás. El aceite de oliva normal que no diga extra virgen sí se puede utilizar para poder cocinar, para poder freír, para poder hacer empanadas, hacer bollos, no, hacer empanadas, qué sé yo, de repente pastas, salteados, meter al horno, ¿verdad? Entonces sirve para eso. ¿Por qué? Porque aguanta una mayor temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aceite más recomendable a utilizar en la cocina? El aceite de girasol, que es más barato también que el aceite de oliva, ¿verdad? Mucho más barato. Entonces, ya existen diferentes tipos de marcas. De repente también encontramos una mezcla de aceites. Importante también tratar de utilizar los ingredientes adecuados, más si es que voy a vender. Para tratar de buscar precio, obviamente es importantísimo que busquemos precio, pero también cuidemos lo que vamos a estar cocinando, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces se puede reutilizar el aceite? Se puede utilizar de acuerdo a la cantidad de cosas que estés cocinando, porque supongamos yo te puedo decir 5 días, pero en los 5 días vos cocinas 1000 empanadas, obviamente no va a aguantar. Entonces, cuando el aceite se empieza a ennegrecer, ya es porque se está empezando a quemar y está cambiando su textura, entonces ya lo recomendable es cambiar o desechar, ¿sí? Entonces, ese es un dato muy importante que tenemos que manejar, ¿verdad? Tenemos el aceite de girasol, como ya estuvimos viendo, el aceite de oliva, que son los más utilizados. Y esta en la última parte tenemos la manteca y la margarina, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la manteca y la margarina? La manteca, primeramente, está hecha de vaca, es de leche de vaca. En cambio, la margarina se hace de aceite de vegetales, de aceites de vegetales. Entonces, la manteca, por eso es que es un poco más cara, el doble prácticamente que la margarina. La margarina es más barata, se utiliza para exclusivamente uso culinario. No se puede comer con pan. ¿Por qué? Porque no se derrite a una temperatura de 40 a 45 grados recién. O sea que vos al consumir no sale de tu cuerpo prácticamente, se queda pegado por tus arterias o por las venas, ¿verdad? De tu cuerpo. Entonces, la margarina es más barata, pero se come o se utiliza más para cocinar, porque al cocinarse ya cambia su composición. Entonces, podemos utilizar para hacer panes, de repente para hacer un brux también se puede utilizar la margarina, de repente
para hacer tortas también se puede utilizar, pero tenemos que tener en cuenta que la manteca es obviamente mucho mejor, tiene un mejor sabor para ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces, esta es una diferencia también que tenemos que manejar entre manteca y margarina. Si de repente encuentran en su recetario que diga materia grasa, pueden utilizar margarina, pueden utilizar manteca, generalmente. De repente en comida paraguaya dice materia grasa o le dice manteca, tienen o pueden utilizar grasa de cerdo, pueden utilizar aceite, pueden utilizar manteca o pueden utilizar margarina, porque los cuatro son materia grasa, o sea que va acorde a o va a aportar grasa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la grasa es lo que le da muy buen sabor también a todo lo que preparamos. Entonces, por eso es que las cosas más grasientas son las cosas más ricas. Entonces, también tenemos que tratar de jugar un poco con eso, no pasarnos, pero sí darle sabor a nuestras preparaciones. ¿Está bien? Entonces, hoy terminamos lo que es el módulo 6, ¿sí? Que puedan volver a releer, que puedan volver a mirar, que puedan practicar, ¿verdad? Todo lo que aprendimos en este módulo 6, algunos puntos no tocamos, pero ustedes tienen que leer, ¿verdad? Para que ya luego, a partir del siguiente módulo, que vendría a ser mañana, podamos empezar a hablar de lo que es la comida paraguaya y ya podamos empezar a cocinar. Así que antes de poder terminar, saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, para poder cerrar esa parte. Está todo muy claro, profe. No hay de mi Súper parte nada que preguntar. genial, Lidia, muchas gracias. A ver, otro compañero, compañera. Bueno, entonces me gustaría también dejarles de recomendación nuevamente que puedan participar siempre en el grupo de WhatsApp. De repente, si van a cocinar algo, no tengan miedo, envíen sus comidas ya ahora que vamos a empezar a cocinar. Entonces, para que también otros compañeros se motiven, puedan mirar, puedan ver, también ya va a estar ingresando la supervisora, la directora de la organización. Entonces, para que puedan podamos ir divirtiéndonos también, que también es parte de este curso, divertirnos, cocinar, aprender cosas nuevas. Entonces, pueden ir enviando ya también desde mañana, de repente, si van a hacer una sopa, una chipa, lo que ustedes van a cocinar. No importa, envíen para que podamos ver que también ya van practicando, van poniendo en práctica. Así que muchas gracias por su participación el día de hoy. Cualquier cosa que necesiten, yo estoy con toda la predisposición para poder ayudarles, para poder guiarles y que puedan aprender al máximo en este curso. Les invito a que puedan poner de todos ustedes para que puedan sacarle el mayor provecho a este curso. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada y estamos en contacto. Chao, chao.